Calles salvajes. Otra vez cortes y ocupación del espacio público en Buenos Aires. Tensión en Flores. El contraataque de los manteros. Hoy salen a la calle, van a cortar Nazca y Avellaneda. El gobierno se encargue de dar solución a la problemática social de todos nosotros. Hambre y miseria estamos pasando. Lo que quieren hacer es montar una carpa. ¿Una carpa? ¿Dónde está la orden? ¿La orden? ¿Dónde está la orden? No puede ocupar el espacio público, señor. Un señor que elige seguir anclado en el pasado y no entiende que la ocupación del espacio público no es una opción. ¿Qué hacemos? Contame, ¿qué hacemos? Tiene que venir el fiscal a hacerse cargo. ¿A dónde está el fiscal? ¿A dónde está el funcionario público? El gobierno de la ciudad no quiere reprimir. Van subiendo los... No se va a volver a permitir la venta en el espacio público. El espacio público es para los vecinos. Si ellos dicen, quiero trabajar, yo también digo, quiero trabajar. Y ellos me están impidiendo que trabaje. Pero a diferencia que yo pago mis impuestos y ellos no pagan nada. Reclamo por trabajo. Corte total en el Buen Aire. En el camino Borbonario hay un corte hacia la zona norte, un corte preventivo, por si te van a despedir. Como verás, está absolutamente cerrado el tránsito, te desvían. Entienden estos trabajadores que se van a quedar sin su puesto de trabajo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Te escucho. Básicamente no puede haber despidos en la Argentina de hoy. Hay que tomar las medidas que defiendan el trabajo. Nosotros acompañamos hoy a la mañana a más de 2.000 trabajadores que limpiaban y se realizaban tareas de saneamiento en arroyos a lo largo de toda la provincia, en este caso en San Martín, arroyos que cruzan los barrios Carcoa, Libertador, ahí nomás del SEAMSE. Una cuestión básica, hay un programa de empleo que lleva adelante hace más de 10 años el gobierno de la provincia de Buenos Aires y hoy está en riesgo más de 2.000 puestos de trabajo por ineptitud, por desidia, por falta de operatividad de los funcionarios que recién, después de este reclamo que han decidido los trabajadores, se ha comunicado el ministro y mañana va a haber una reunión con los trabajadores. Ahora, el problema de lo que vivimos hoy por la mañana, inmediatamente se acusan a quienes estuvimos allí acompañando ese reclamo y a los mismos trabajadores. Ahora, nadie habla de la desidia, sí. Por supuesto, si había una desesperación enorme. Vos imaginate, Santiago, si vos perdés tu puesto de trabajo, ¿cómo no vas a salir? Sí. Por supuesto, y no ha generado una situación de enorme angustia, de enorme preocupación. No, porque pienso caemos en la trampa de siempre. ¿Qué pasa con los derechos de la gente que tiene que llegar a laburar? Digamos, ¿qué pasa con el trabajo de la gente que tiene que llegar a pero trabajar? yo quisiera que esa misma pregunta se la hagan a los funcionarios, que si no se dan esos reclamos, se la pasan tranquilamente de su oficina mirando la computadora, haciendo llamados por teléfono o tomando mate o café sin trabajar. Daniel, hacelos en la puerta del lugar que corresponde, al Ministerio del Trabajo. La hicieron... Perdón, ¿fueron echados? La hicieron ¿Fueron echados o fue un corte preventivo? Hace 30 días que no cobran el sueldo. ¿Pero no fueron echados? Hace 30 días que no cobran su salario. Te pregunto si fueron echados, no si hace 30 días. ¿Fueron pero echados? ¿a vos qué te parece? Si vos no cobras hace 30 días tu salario. Pero plantealo en la puerta del ministerio o en la puerta de esos funcionarios que vos decís. Infinidad de reclamos de los funcionarios. Ahora, en el puesto de trabajo de estos trabajadores han decidido expresar ese reclamo. Y fíjate vos que el ministro de Desarrollo Social y el ministro de Infraestructura mañana le van a dar una respuesta. Ahora, el problema acá es un problema también de la cultura de los funcionarios, que si no les explota el problema, y ustedes, que si no extorsionan, pero por supuesto, ¿cómo no va a salir la gente a reclamar porque pierde su trabajo? ¿Pero qué me estás hablando? Corto para que me des. El espacio público en la Argentina está privatizado, dejó de ser público. Se privatizó a manos de los que quieren hacer cualquier cosa durante el tiempo que quieran. Tenemos 5 piquetes por día en Capital y carpas en la calle. Al margen del problema del comercio ilegal que la CAME suele explicar, tenés 21.400 manteros en todo el país y eso hay que solucionarlo. Muy sintomática la encuesta que sacó el otro día Polarquía específicamente sobre el tema piquetes. Le preguntan a la gente, ¿suspendió compromisos o llegó tarde en el último año a causa de un piquete, corte y o manifestación? Sí, 46%. La mitad de los encuestados tiene problemas de todos los días por los piquetes. ¿Qué es más importante, el derecho a circular o el derecho a manifestarse? El derecho a circular, 66%, a manifestarse, 29%. ¿Está a favor que las fuerzas de seguridad liberen el tránsito? Sí, 66%, no 30%. A ver, Nora, por favor, quiero escuchar a Nora. Sí, esa es Mantera en Nazca y Avellaneda. Sí, nosotros fuimos desalojados el año pasado, en el 2016,
y nos dieron un predio en la calle Perón. El gobierno nos dio eso, donde jamás hubo venta. Estuvimos un año sin vender nada y de un día para otro vino la directora de Ferias y Mercado, Paula Causillo. Nos prometió un lugar en la avenida, en la calle Perón y Bolón Sumer. Y el jueves fuimos para ingresar al predio y nos damos con que en los 80 puestos de nosotros no estaban. A ver, y tenemos también a Mohamed Ané, sí. Que es delegado de los manteros senegaleses en Capital. Sí, te escucho, por favor. Buenas noches. Y primero quería agradecer a todos, gente de la Argentina, para que ellos nos permitieron de ser bien recibidos al país. ¿Cuál es la situación de ustedes acá? ¿Cómo se gana la vida, Mohamed? Y bueno, te voy a dar un poco el ejemplo de mi parte. Por ejemplo, si uno llega a la Argentina, como yo y otros, y tenemos unas comunidades que ellos son muy solidarios. Por ejemplo, en el momento que llegué a la Argentina, yo tenía solamente un contacto de amigos. Llegué al país y bueno, no tenía la documentación y todo eso. Bueno, y entonces le cuesta a ellos de tener un laburo. Bueno, lo más fácil para ellos es de salir de la calle. Bueno, después tuvimos con el anterior gobierno. Ellos hicieron un bastante trabajo con las asociaciones legales que tenemos acá. Y bueno, para que seamos, antes que nosotros, para que nos dan la documentación, y ellos nos dieron unos, ¿cómo puede decir? Una propuesta así para cumplirlos y después de ser... para que nos dan la documentación. ¿Y ahora están en regla ustedes? Sí. ¿Están en regla y se ganan la vida vendiendo qué? Y bueno, y lo que es todo lo que vende mi compañero en la calle, lo que es marroquinería. Primero el gobierno puso condiciones. Después que cumplimos esto, así después nos hicieron pagar el monotributo de cada uno para que de lo que estamos trabajando en la calle, que podríamos participar un poco. Como debe ser, sí. Bueno, por favor. Qué difícil la inserción, supongo, ¿no? Con una cultura tan diferente, un idioma tan diferente y que están integrados. Pero a mí me parece que la segunda parte de la gente que fue trasladada, como decía la señora recién, no tuvieron un lugar físico que les dé resultado, porque a otros les ha dado resultado. Entonces, creo que van a tener que replantear nuevamente un lugar que, como ellos piden, que sea abierto, grande y que puedan exhibir lo que ellos venden y que no tengan que pagar muy onerosos impuestos ni nada, porque si no, no pueden. Hay gente que es muy pobre la que tiene y hay gente que hace cosas en su propia, manuales, en su propia casa para ir a vender ahí. Otros están mejor instalados, pero es complicado compatibilizar las necesidades de todos ellos. Bueno, primero que el jefe de gobierno está haciendo un enorme trabajo con el plan de combate contra la venta clandestina. A ver, yo no estoy en contra de los trabajadores que se ganan el peso con la venta por la subsistencia. Estamos de acuerdo que el que hace una artesanía, que el que puede vender algo, que tenga un circuito legal, me parece muy bien. Ahora, pensar que el espacio público es para cualquiera que lucra con una red que hay detrás, que tiene que ver con el contrabando, con la evasión de impuestos, con la explotación, porque muchos de estos trabajadores, que son vendedores ambulantes, están explotados, manejados por otras redes, y esto lo conozco muy bien el tema en la ciudad de Buenos Aires. Creo que el trabajo que se está haciendo es ejemplar, que el gobierno ha censado a los vendedores ambulantes, les ha dado un curso de capacitación, no todos lo cumplieron, y ya hay una primera etapa que en este lugar de Bolón Sumer y Perón están por ingresar. Ahora, quiero volver también al tema que decía recién sobre el empleo y los piquetes. La verdad que nunca hubo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional un gobierno tan dialoguista. No puede ser que a un mes de no recibir el salario cortes una vía como la que cortaron, cuando en realidad solamente con llamar por teléfono funcionarios te atienden la gobernadora, los ministros y el ministro de Trabajo Nacional. Esto es una mentira, porque realmente el nivel de diálogo que existe es enorme. No es ninguna mentira. El problema es que el diálogo por sí no es solo una virtud, tiene que traer soluciones. Entonces, acá el problema es que hay... Tiene que traer lo que vos querés. No, tiene que ver solución al trabajo de los Eso no es diálogo, eso es o me das lo que yo quiero
¿Eso o no? No, ese es el problema. Estamos hablando de trabajo. Una pregunta de corazón. Estamos hablando de trabajo. ¿Cómo se hace para medir la importancia? Habría que armar alguna clase de medidor que te diga qué cosa es importante para que no sea tan subjetivo. Mirá, porque vos decís, para mí es importante que tengo un problema familiar, voy y corto una ruta. Digamos, ¿cuál es la historia? La importancia tiene que ver con la continuidad de un empleo. Pero vos pensás que si cada persona que tiene un problema, que son muchísimas las personas que tienen un problema, salen a la calle y hacen lo mismo que vos decís que se puede hacer, el país se para siempre. Entonces, simplemente algunos lo hacen y otros no lo hacen. Pero ¿por qué pensás vos que tenés derecho a hacerlo? ¿Por qué tenés vos un derecho? Por más que tu problema para vos es importante, hay miles de problemas que son tan importantes como el tuyo o más. Entonces, ¿por qué vos privilegiás el tuyo y pensás que 40 personas o 100 personas pueden cortar una ruta? ¿Por qué pensás que puedes hacerlo? El derecho a reclamar está amparado. El derecho a reclamar es una cosa. El derecho a reclamar es una cosa. El derecho a cortarle la ruta a otros es otra cosa. Una cosa es una movilización. ¿Desde qué lugar vos podés? Una cosa es una movilización donde vos vas y te parás en una plaza y reclamás enfrente de un ministerio, y otra cosa es cuando vos estás cortando el tránsito. Cuando cierra una fábrica, los trabajadores reclaman por el cierre de la fábrica, y son 50, 100, 200, y reclaman porque reclaman por su puesto de trabajo. Entonces acá no tiene que ver solamente con el número. Acá el trabajo se tiene que defender, y los gobernantes tienen que entender que tiene que ser la prioridad generar empleo. Yo quiero complementar los datos que decía Jonathan. Te hago una pregunta. Vamos a suponer que tu sistema es perfecto y es ideal. Hay que hacer eso, hay que cortar la ruta. Entonces cada persona que tiene un problema sale y corta la ruta. Se termina el país, no tenés a quién reclamarle, no tenés a quién cobrarle y se acabó la plata para todo el mundo. Es decir, si vos lo que estás haciendo con eso es empeorar la situación económica del país, permanentemente. Los que miran la historia de este país, el reclamo ante las injusticias está. Y cuando hay una injusticia tan evidente que es la pérdida de un empleo, va a haber reclamo. Yo entiendo lo que vos señalás ahora. La realidad es que la gente reclama cuando se le afectan sus derechos. Y la pérdida de trabajo es un derecho absolutamente central. Pero cuando se te afecta un derecho a vos, entonces vos le afectás el derecho al otro. Hoy que ha habido reclamos. Yo le quiero poner en contexto lo que decía Jonathan vinculado con los reclamos. Hoy el INDEC señaló que hay un 2% de retracción en la actividad económica. Lo dijimos recién. Y hay un 7%, hay un 7% de retracción en la actividad industrial. Ese 7% de retracción en la actividad industrial implica infinidad de despidos. Entonces, en ese contexto es que en la Argentina... Entonces hay que cortar todo así, la retracción es el 10%. Si cortamos todo, conseguimos que sea el 10. No, si cortamos la ruta, hacemos 40. Porque es un delirio lo que decís. Acá mi tocayo, Daniel, dice que el derecho de protestar está amparado. En realidad no está amparado. Lo que está amparado es el derecho de peticionar a las autoridades. Y no es un derecho absoluto. Tiene que ser dentro de los límites que marca la ley. No es, por ejemplo, tirarse sobre el espacio público, ocupar una plaza, cortar una calle, impedir que los demás puedan transitar, sino que es algo, eso en cualquier país del mundo, no es más ni menos progresista. Menos acá. Porque precisamente este tipo de cuestiones, cuando se hacen de este modo, nos perjudican a todos, no beneficia a nadie, y se transforma en una actitud permanentemente extorsiva. Sí. Todos coincidimos en que no está bueno cortar una ruta, cortar una autopista. Ahora, me preocupa gravemente como argentino y como país que nos... Iba a decir que nos chupe un huevo, pero es muy fuerte y no quiero en este programa ser mal labrado. Que nos importe un pito el trabajador, las necesidades, digo, la insensibilidad que se nota, que nos pongamos al lado del patrón y no los trabajadores. Hay un trabajador desesperado diciendo, no llego a fin de mes, nos estamos muriendo de hambre, no nos alcanza la guita, no nos escuchan, no nos dan soluciones. Como Santa Cruz. Perdón, como en Santa Cruz también, coincidimos. Estás tribunero. Hagamos revanchismo, ¿quién es? Como Santa Cruz también. Como la están pasando mal en Santa Cruz y no le brindan soluciones. Correcto. Ahora, no nos podemos poner del lado de los trabajadores. Nadie dijo como eso, pasa digo, que no corten. La tribuna, tranquilo, la tribuna polémica del fútbol, tranquilo. Digo, como la está pasando mal la gente del Bauen, que lo están por desalojar. Como lo está pasando mal los que limpian en el Ministerio de Trabajo, 130 despidos. Tampoco nos importan los trabajadores que por un ratito no lo podemos poner. De pobres ¿Qué diálogo? ¿Qué cafecito? No tienen guita, no cobran como no cobran en Santa Cruz. El 30% de pobres que dejó tu gobierno. Nos ponemos al lado de los trabajadores cuando nos conviene. Si es en Santa Cruz, porque es kirchnerista, somos trabajadores. Cuando son laburantes, cortan la Panamericana. Si no cortan, no los escuchan. Cafecito, charla, pero no soluciona nada. Perdón, Santiago, hablamos... Diego, nadie discute el tema... Pero vos decís que extorsionan, están pidiendo que no los... Pero perdoname, los señores formaron... Él dice que es tan importante son 40 personas. Los señores formaron parte de una extorsión brutal
en la puerta del Congreso el día que se sancionó la ley de emergencia social. Hicieron un corte por las dudas. Estás hablando ahora de otras situaciones y traes algo de hace 4 meses. Pero perdóname, si venimos de un melones marzo... con pelota de rugby. Venimos de un marzo caótico, Diego. A vos te encanta que corten, porque genera caos. El problema es cuando, para defender a algunos trabajadores, lo que está haciendo es perjudicar probablemente a otros trabajadores. Porque ahí vos estás viendo los autos que están pasando. Yo no creo que estén los autos de alta gama de los funcionarios que tienen que resolver el problema. Está bien, pero Daniel, ahí estás viendo el camión con aire. Perdóname, yo no te digo que no sean laburantes. Lo que digo es, por ejemplo, ahí estás viendo la autopista. Tiene 3 vías, tenés que cortar las 3 vías. Es innegable que eso Tenés sucede. que cortar las 3 vías, corta una. ¿Por qué cortas las 3 vías? Con cortar una haces un lío terrible igual. ¿Por qué no convocan a los funcionarios? Pero que hasta que no se haga lo que vos querés, se corta la ruta. Obvio. Él te está diciendo una cosa que no te joda. No está mal. Con tu contestación. Pero por que eso... no está mal. Si son 3 vías, ¿por qué no liberan una. 2? Y cortá una, y tener la visibilidad. Igual no puedo creer que estemos pidiendo... Bueno, está bien. Estamos cortar nada. También tengamos en cuenta que estamos desde hace mucho tiempo en este país todos echándonos culpa de quién tiene tal cosa, lo cual habla del fracaso total de la clase política y de la sociedad. Todos echamos culpa y cuando vos echás culpa es porque fracasaste, ¿no? Yo creo que si empezamos con, bueno, si de 5 carriles sirve cortar 4 y 3 de no sé qué, si todo se resuelve en la calle en la Argentina, vamos a tener un problema. Pero se está resolviendo. Ya lo tenemos, un problema, pero no solo del tejido social. Yo coincido con Daniel. Están echando gente de todos lados. Hay un gravísimo... Diego, pará, pará, porque yo te escuché, te respetá. Hay un gravísimo problema de tejido social, hay un problema de desocupación, el sector industrial no crece. Otra vez, la construcción, para que haya crecido 10 puntos comparado a los menos 30 del año pasado, quiere decir que no está repuntando realmente. Porque si cortamos todo vamos a estar mucho Exactamente, peor. la solución no es hacer, bueno, que no de echen. 3, 4... Y otra cosa, empecemos a tomar dimensión de la reacción que está habiendo con el tema de los piquetes. Ya tuvimos un camionero borracho que mató a una persona en San Lorenzo. Y tuvimos el otro día un automovilista que atropelló a trabajadores suspendidos de General Motors en Mar del Plata, 4 heridos leves y 3 manifestantes y un policía. Digo, atención con lo que está pasando con la reacción de la gente que quiere laburar, Diego, también. Digamos, él está manifestando algo y está tratando de que se consiga algo. Yo podía pararme en el medio de impedir su comunicación porque se me ocurre que él no tiene que comunicarlo. Digo, si empezamos a hacer cada uno lo que piensa que tiene que hacer, para eso está la ley, para eso hay un montón de cosas. Yo creo que estamos en una... La verdad es que hoy más que nunca existen miles de mecanismos de comunicación que antes no existían. Yo mismo pinté paredes cuando era joven porque había una dictadura y no había otra manera de hacerlo. En ese momento se había destruido la Constitución, se había destruido la ley y uno se defendía como quería. Hoy, lamentablemente, van a tener que empezar a entender que tienen que buscar los mecanismos de comunicación que sean, primero porque cada vez que vos haces eso, tenés más gente en contra. Sí. Tenés más gente en contra tuyo, tenés más gente en contra de tu pedido. Yo estoy a favor de los trabajadores, estoy a favor también de que existan los patrones que hagan lo que hacen, porque si no, no habría laburo. Pero la realidad es que para poder ejercer tu derecho a peticionar, vos no podés joderme a mí. Y te la pasás haciendo eso. Y vos ¿Qué solución le das, Gabriel? Posta, ¿qué solución? Propongamos algo, hagamos algo que ayude. Dale, a ver, vamos a proponer algo, ¿no? Entre todos, construyamos una alternativa. Entre todos pensemos algo y propongamos algo. El tema es el siguiente, que con ¿Te puedo hacer un ejemplo? Santiago, ¿te puedo hacer un ejemplo? Después de tantos años de que esta sea la metodología, así estamos, no es la solución. Porque esa gente que hoy tiene que llegar al trabajo, para que no lo echen y tiene que ir a laburar, es la misma gente que va a aportar a través de esos impuestos para que se generen... Para que vos tengas laburo. Claro, esto es una cadena, digamos. Si la cosa está mal como está, que la situación está recomplicada, parando todo como está, vamos a estar peor. Pero además, ¿qué se busca? Te escapan. Quiero incorporar un elemento. El responsable del programa de limpieza de arroyo de la provincia está de vacaciones. ¿Y? Está de vacaciones. Entonces, acá hay un elemento que hay que poner en cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de quienes gobiernan. Porque yo entiendo que moleste y entiendo que ustedes asuman, entre comillas, una actitud de defensa ante
el gobierno, en este caso, ante quién no tiene que ver con esto. No es pelear al gobierno. Para nada. Pero no me hagas el vivo, no me corras por derecho. Son las reglas de juego. Las reglas de juego que vos tenés que respetar igual que yo. ¿Vos quién sos para respetar las reglas de juego? Yo no tengo ningún problema, pero traigan no, pero vos no respetás las reglas de juego. ¿Sabés qué? Lo que vos me estás diciendo, vos cuando vas a jugar un partido de fútbol, el arco tiene un tamaño, la cancha tiene un tamaño, la raya está pintada en un lugar. Vos no me podés cambiar a mí las reglas de juego cuando se te canta el culo porque vos tenés un problema. ¿Entendés? Por favor, yo creo que para eso están las reglas de juego. Y nosotros dentro de las reglas de juego, dentro de la Constitución, podemos resolver los problemas. Señalando la actitud que usted está teniendo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud? Mi actitud es decir que por favor respete la ley. Pero el problema acá hay un problema entre un sector que está haciendo despedido, que no cobra los salarios, y alguien que tiene responsabilidad que está ausente acá. Está ausente. Entonces, uno discute. Vamos a cortar la calle. O sea, no asume la voz de aquel que está ausente. Vamos a cortar Pilroy. ¿Dónde está ausente? Pero está ausente. No, pero ¿dónde? ¿En este programa de televisión? En este programa está ausente porque la voz de los aquellos gobernadores y los ministros atienden en La Plata y sería bueno que vayan a verlos en vez de cortar. Absolutamente, si vamos a verlo y no lo atiende y está de vacaciones. Pero vos estás acá hablando y te ve más gente que la gente que pasó por el piquete. Entonces hay muchas maneras de comunicar. Y si igual te invitan acá, vos podés decirlo sin necesidad de cortar la calle. Podés entrar en internet y si a la gente le importa, lo va a leer. Es decir, vos lo que estás haciendo es el prepo. Lo que estás haciendo es el mecanismo del prepo. Y con el prepo no vamos a ningún lado. Con el prepo lo único que vos ganás es que haya menos trabajo para la gente. Con el prepo estás sentado acá. Y vos te haces más grande. Y vos te haces más grande. Vos crecés como dirigente porque vos vivís del prepo y necesitás que haya problemas. Vos que te das problemas de su trabajo. Mira, por favor, pido disculpas. Si molesté, pido disculpas. Yo no era mi intención faltarle respeto. Ahora, la verdad es que es así. Acá hay un reclamo y no está la otra parte que podría justificar el reclamo. No, porque la diputada no tiene... No soy diputada, soy funcionaria del Gobierno Nacional. Funcionaria del Gobierno Nacional no tiene el conocimiento del día a día que venimos discutiendo. A ver, represento un gobierno y también puedo hablar en nombre de la gobernadora en este punto. A mí me parece que tu planteo es realmente desubicado, porque vos me decís, no están los funcionarios a la acá. Gente que la echaron. No quiero hablar con vos porque estoy hablando con vos en este momento. Entonces, si vos me decís, los funcionarios no están acá y por eso están ausentes, estás muy equivocado. Porque están en el día a día. A ver, hay que trabajar en serio, si la querés llevar a otro plano, el trabajo, la discutimos en otro plano. El trabajo se defiende entre todos. Escúchame, porque si tenés ganas, dialogamos. Digo, el trabajo no se defiende de esta manera. El trabajo se defiende poniéndose al hombro los programas. Si este es un programa de recuperación y limpieza... Vos sos parte de un gobierno que está destruyendo el trabajo desde hace 15 meses. Tu gobierno, a ver, mi gobierno destruye el trabajo y esta realidad de 12 años, ¿quién la dejó? Puestos de empleo. ¿Quién dejó esta realidad? ¿Quién escondía a los pobres? ¿Quién decía que había menos pobres que en Alemania? Entonces, pará la mano. No me digas que es un gobierno que no dialoga, donde estuvimos un mes y todavía seguimos con los docentes y ustedes eligen la vía del conflicto, el paro y el corte. Acá lo que nos estamos poniendo todos de acuerdo es cómo hacemos para convivir. Para tirar todo para el mismo lado. Uno también quiere convivir y quiere trabajar. Por eso, pero cortando toda la autopista, a todas las manos, es imposible salir desde ahí. La manera de causar un problema, yo te invito a discutir, plantear un problema. Yo te invito a discutir con gente que gana 4.000 pesos. Es de otra manera. Trabaja 5 horas todos los días. Conozco mucha gente. Y discutamos un minuto. Aquellos que le avanzan sobre sus derechos. Pero a la discutamos cuáles son las medidas que se pueden tomar. A la gente esa que gana 4.000 pesos, que es tremendo lo que está pasando. Es cierto lo que vos contás de la situación delicadísima que estamos viviendo. Cortando todo no salimos más. Pero ¿vos pensás que nosotros cortamos todo ahora? Nosotros venimos hace 3 meses buscando un diálogo con todos los funcionarios y no resuelven. Yo lo que les digo una cosa es, no manifestaciones, obviamente, que sean en todas partes del mundo. ¿En qué lugar del planeta se piquetea y se cortan las calles y la autopista? De izquierda, de derecha, del centro. Díganme una nación. Una nación. No hablo de manifestaciones que se pueden dar. Pero además, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? No, en ningún lugar del mundo. Ahora, está claro que el germen, del problema son los despidos. Está claro. El tema es cómo lo resolvemos. El tema es cómo lo resolvemos y no parece que se resuelva poniendo trabajadores contra trabajadores, Daniel. Absolutamente. No parece que se resuelva de esa manera. Y digamos que en lugar de que se muevan y que se empiecen a resolver los problemas, cuando hay una manifestación, que resuelvan los problemas cuando se va, se hace audiencias, se lleva los papeles, se habla.
Entonces, el problema es que si el diálogo no conduce a la solución de los problemas, luego los problemas se manifiestan. Eso es así porque la situación social es la que es y porque hay una cantidad de funcionarios. Yo creo que la gobernadora está haciendo un trabajo importante, tiene un discurso interesante. Ahora, la verdad que está rodeada de una cantidad de funcionarios que la verdad son bastante ineptos. Esto es un problema de ineptitud. Y los derechos de la gente que estaba hoy en el Camino de Buen Aire, ¿qué pasa con esos derechos? ¿Son una mierda? Bueno, absolutamente, tenemos problemas. Ahora, el problema, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo cuando no hay funcionarios aquí que son parte del problema? Que uno termina siendo la cara del que afecta al otro, cuando en realidad hay dos. Porque si acá hace 3 meses no hubiera recibido el ministro de Infraestructura y firmaba los convenios de renovación de estas tareas en tiempo y forma, no habría ningún problema. Claro, yo coincido totalmente. Si cuando se planteó el problema hubiese tenido la atención que merecían los trabajadores, hoy no estaríamos hablando de esto. Pero tampoco estaríamos hablando de esto si no hubiera habido ese despiole que hubo en la ruta, porque ellos hoy están acá por eso. ¿Me entendés? Por la repercusión que esto tuvo. Yo no estoy de acuerdo. Mora, hubo 500 piquetes, pero hubo 500 piquetes, no lo reduzcas al de hoy, por favor. Tiene repercusión y ya ven que lo estamos hablando todos, porque cortaron esa ruta. Entonces creo que hay que buscarles una vía de solución y de salida cuando los trabajadores son despedidos así masivamente como el caso es. Ahora, no podemos... Vos solés decir algo que me parece importante. Esto trasciende a todos los gobiernos. El problema de los piquetes es un agotamiento generalizado hace muchos años en Argentina. Por cadena también, ¿se acuerdan? Bueno, justamente, en abril de 2014 había un proyecto de ley, adivinen de quién, del Frente para la Victoria. Conti, Kunkel, Pedrini, que nos suele visitar, la señora Mendoza, la ex mujer de Capitanich, la de Ola, que dice, diferenciar piquetes legítimos de ilegítimos. Mirá desde cuándo ya estamos con esto. La manifestación legítima no debe impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud pública, la circulación total de personas y vehículos en una dirección determinada y permitir, decía el kirchnerismo ya, la libre circulación de grupos especialmente vulnerables como niños, adultos mayores, discapacitados, enfermos, entre otros. Debe notificarse el lugar en que se llevará a cabo, el tiempo estimado, el objeto de manifestación, manifestante delegado. Lo que te quiero marcar con esto es el kirchnerismo ya hace mucho tiempo. Abril de 2014 venía diciendo, Cristina, muchachos, busquen otra manera de protestar, porque el piquete como metodología de protesta está agotado, porque privatiza el espacio público. A ver, Santiago, quiero complementar muy brevemente lo de Johnny y disiento de vos. En este sentido, sí es verdad, orden hay que tener, lo que discutimos también, pero yo la escuché también a la señora. La privatización del espacio público no son solamente los piquetes en la ciudad de Buenos Aires. No solamente. Si querés, hacemos la lista. Hagamos la lista, dale. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y me parece que lo que peor que podemos hacer es pelear con esto. Hay que encontrarle soluciones para el beneficio de todo el mundo, ¿no? Pienso en el derecho del trabajador y también pienso en el otro trabajador que va en su auto intentando circular. Adelante, Regazzoni, venga, por favor, pase, así en vivo. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Bien? Bien, ¿qué tal, Santiago? Sentate, por favor, allá. ¿Qué pasó? Qué bueno tenerte acá en vivo, porque se ha hablado mucho de tu salida. ¿Te fuiste? ¿Te fueron? Bueno, por eso me gustaba estar, porque siempre me ha gustado dar la cara y siempre he sido lo más directo y genuino posible. La verdad es que el PAMI fue un momento extraordinario de mi vida. Nunca voy a poder agradecer lo suficiente al presidente Macri este tiempo extraordinario. Se hizo una guerra muy fuerte contra las mafias, creo que hacía desde Graciela Ocaña, seguro que desde Graciela Ocaña que no se hacía una batalla tan frontal contra algo que es muy doloroso en la Argentina, lo decía la gobernadora Vidal, estas mafias que están fuera del Estado y dentro del Estado, y en este caso dentro del PAMI, desde hace muchos años, demasiado, y le han hecho enorme daño y han causado muertes. Hay gente que ha realmente perdido la vida o que no ha recibido la atención médica a tiempo debido al accionar de esta gente, de estos mafiosos. Y ahora me toca volver a Brown, a donde empecé recuerdan ustedes que en 2015 fui candidato a intendente allá, y a decirle a la gente que es el momento de no aflojar,
Lamentablemente hay mucha gente, el kirchnerismo está haciendo un trabajo de querer decirle a la gente que este cambio que el propio pueblo votó, que es una equivocación, que hay que volver al pasado. Bueno, nosotros les decimos a la gente que de ninguna manera hay que volver al pasado, que es el momento de no aflojar, que es el momento de, sobre todo en el conurbano, que es la gran deuda que tiene nuestro país, ir para adelante, que estamos juntos, y en eso se empieza a trabajar. Pero no se entendía lo tuyo, porque vos sos una persona idónea, sos médico, de hecho. Sí. Y se te veía siempre muy plantado, con mucho conocimiento de lo que estabas hablando, y de un día para otro te vas. Nunca se entendió bien el por qué. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? ¿Hubo una discusión? Se dice que bueno, por ahí hay mafias que vos con las cuales no te metiste. Hubo muchas versiones. No, definitivamente nos metimos con todas las mafias que pudimos. De hecho, creemos que somos la gestión que más denuncias penales hizo, que más allanamientos en farmacias. O sea, definitivamente la guerra contra las mafias se dio como hacía una década, ¿no? Y eso fue por mérito del presidente de la Nación. Es decir, me parece que es importante decir a la gente que fue el presidente Macri quien quiere cambiar el PAMI, y es gracias a la voluntad del presidente Macri. ¿Y fue el que te corrió a vos? ¿O no? Mauricio, al contrario, me dio un trabajo nuevo que es muy importante para mí. Pensemos que hay 750.000 personas en Almirante Brown que en algún momento creyeron en el 2015, y que ahora hay que volver a decirles, porque en Brown no cambió el gobierno, en Brown ahí sigue habiendo gobernando el Frente para la Victoria, y la idea es decirles no. Se puede estar mejor. La semana pasada estuve recorriendo, ayer estuve sin ir más lejos con Joaquín de la Torre en San José, que es justo en el límite entre Brown y Lomas, dos partidos de la tercera sección electoral que están gobernados por el Frente para la Victoria, y la gente te dice, mire, ellos son los que te dicen no aflojen, queremos el cambio. Hace 30 años no tenemos cloacas. Ellos están valorando el trabajo enorme que está haciendo María Eugenia Vidal, justamente intubando los arroyos, haciendo la obra hídrica que en la provincia se adeudaba hace más de 40 años. La lucha contra las mafias en la policía bonaerense que ha hecho la gobernadora, la defensa de la educación pública. Bueno, ese es el trabajo que nos toca ahora, la verdad que con muchísimo entusiasmo. Como yo digo, en Brown ya empezamos realmente a movernos políticamente. Queremos que la gente tiene derecho a tener un cambio, y para mí es realmente un orgullo. Está Carlos Regazzoni con nosotros. ¿Qué pasó con el ex titular del PAMI? Un hombre que parecía súper plantado en su actividad, ¿no? Sí, Gustavo, por favor. No, en su momento la versión era que usted había sido desplazado por presión de Quintana, ¿no? Mano derecha hoy del presidente, ex titular de la cadena de farmacias más importante, o por lo pronto con mayor visibilidad en Capital Federal. En la ciudad de Buenos Aires. Sí, y que usted en su momento se había dispuesto que no ingresaran en provincia de Buenos Aires. Quiero saber cuánto asidero tiene eso. No, de ninguna manera. Y estoy acá justamente para terminar con las versiones y realmente plantarme de cara a lo que estamos viviendo ahora, que es este nuevo proceso político. Nosotros en el PAMI todo lo que hicimos se hizo en absoluto consenso con el presidente de la Nación, con los ministros coordinadores, con el jefe de gabinetes de ministros. Es decir, en ningún momento hubo algo que se haya hecho o dejado de hacer en el PAMI que no contase con el apoyo del gobierno. Hubiese sido imposible ir en contra de una mafia como la de las ambulancias, que en el PAMI le cuesta millones de pesos por mes por viajes inventados y cuesta, reitero, vidas de personas, y no se hubiesen podido llevar adelante las causas si no nos hubiese ayudado a la justicia a hacerlo, o lo que pasó con los medicamentos. Está bien, pero usted impidió en su momento que la cadena farmacéutica, que era la cadena de Quintana, ingresara o no en la provincia de Buenos Aires. Jamás, porque no hubiese tenido autoridad para hacerlo, y además porque hubiese sido algo muy impropio de un funcionario público hacer una acepción entre una cadena y la otra. A mí la verdad que me importan todos los actores lo mismo. Lo único que nos importaba y lo único que nos sigue importando, y por eso en Brown voy a poner un concejal que va a representar específicamente los derechos de la tercera edad, es que nuestros jubilados, y lo voy a decir con el máximo cariño y veneración, nuestros abuelos, de los cuales varias veces me hicieron pero llorar a moco tendido, como se dice, porque vos los ves a ellos diciéndote defendé mi derecho o dame lo que me merezco, y eso es lo que quiero hacer. Entonces, y eso es lo que hicimos este año y medio. Sí. Le quería preguntar, en relación con lo que dice, entonces, el mensaje es ganaron las mafias. A ver, la información que yo tengo es esta, y es muy interesante que usted esté aquí hoy para poder contrastarla o no, ¿no? En números redondos, 5 millones de afiliados, PAMI, 15.000 empleados, un déficit operativo, una deuda de 10.000 millones de pesos. El gasto más importante es en medicamentos, 34.000 millones de pesos. Mirá de los números que estamos hablando.
explicando, Santiago, realmente lo que representa el PAMI en el presupuesto nacional. 34.000 millones de pesos de gasto en medicamentos. La información que hay, y usted podrá decir o no, es que usted decidió cambiar el sistema de compra de medicamentos. Un tema técnico, si es per cápita, si es ajustado por inflación y demás, con la intención de generar un ahorro económico, y terminó ese sistema que usted intentó implementar multiplicando el gasto en medicamentos de una manera exponencial. Entonces la pregunta es si esta información es correcta y si es así, si eso motivó que usted saliera del PAMI o si no hizo el ajuste que el gobierno quería, porque sé que también se nombraron muchas personas en distintos cargos. Nosotros por primera vez en la historia del instituto se bajó realmente un 30% el gasto en medicamentos. Y cuando se sacó el sistema anterior es porque el sistema anterior se prestaba a manejos indebidos, que lo sabía y se han denunciado, y eran robos millonarios. ¿Y entonces por qué y el se PAMI, fue? le voy a dar un ejemplo, porque ahora toca otra etapa, y además que quien me sucede, que es Sergio Casinotti, es del mismo equipo, estaba en IOMA. María Eugenia Vidal hizo un trabajo espectacular en IOMA, justamente saneando y cambiando las mafias que habían allí, y Sergio va a continuar en este trabajo, una persona que me merece el máximo respeto. Les digo, lo que ocurría en el PAMI cuando nosotros asumimos, cuando asumió el gobierno, y lo que el presidente Macri quería cambiar, era realmente muy grave. Y a eso nos dedicamos. Pero no porque es decir, con un fin muy superior, y que quiero destacarlo porque en definitiva es lo que me llevo de estos meses, que es la gente mayor sufriendo falta de atención médica, y del otro lado, gente enriqueciéndose a expensas de esos fondos públicos y a expensas de la insensibilidad tremendo total, fue. muchas veces frente a la muerte de la gente. Yo les quiero aclarar, les voy a Las imágenes esas que mostramos una vez, a principio de año fue. Bueno, pero les voy a contar un caso que ocurrió. Una persona, me entero de casualidad que había un señor que había ido a buscar un medicamento oncológico para la mujer, la esposa, que tenía cáncer de mama. Y el de la agencia, el jefe de una agencia, que no voy a dar el detalle, le dice, tenés que traer el taco de la biopsia. El taco de la biopsia es un concreto de parafina donde se pone el tejido que se hace una vez y nunca más. Entonces, cuando me entero, hago llamar al astrónomo y digo, ¿pero cómo le han exigido esto? Era todo falso. El jefe de la agencia, para hacer política, le estaba arruinando la vida a una persona que estaba pidiendo un medicamento oncológico para su señora. Entonces, esto ocurre en el PAMI. Y esto es lo que hay que cambiar. Y esto ocurrió durante muchos años. Entonces, ¿y sigue ocurriendo? Pero por supuesto que sí, porque es una lucha que no termina. Lo dijo el profesor Mauricio cuando estuvo con Mirta. Esto es una parte de la historia. Ahora, la otra parte de la historia es la gente con la cual tenemos que entregarnos. Y lo que va a ocurrir ahora en la provincia de Buenos Aires conmigo realmente, nuevamente, me llena de orgullo. Porque yo ayer, recorriendo San José, recorriendo el arroyo Yapeyú, esos lugares olvidados, Joaquín de la Torre me decía... Yo quería simplemente aclarar sobre Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, que la justicia provincial ha parado a Pharmacity. Es decir, Pharmacity intentó primero desde la administración, desde la administración pública provincial, perdió. Primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema Provincial, de la mano del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y apoyándose en la Constitución de la provincia que prohíbe este tipo de farmacias que manejan con sentido comercial y en manos de sociedad anónima la venta de medicamentos. No, primero, una información. Hubo un problema muy delicado en el nombramiento en el Hospital Posadas del Palomar. Esto yo lo tengo absolutamente chequeado. Nombraron a un director con contactos con servicios de inteligencia, Pablo Bertoldi Hepburn, y al día de hoy todavía nadie se hace cargo de esa designación. El Ministerio de Salud le echa la culpa a Magdalani, de la CIDE, la AFI señala a Regazzoni y otra gente le echa la culpa a Lemus. Mi pregunta para él es muy concreta. No fue lo de Pharmacity que te preguntó Gravia. No fue lo de los medicamentos que te preguntó Débora. No fue que no hiciste el ajuste. ¿Por qué te echaron? No se entiende por qué te echaron. Pero nuevamente, hubo un cambio, primero hubo un cambio en el momento. Ahora hay elecciones en pocos meses. Yo quiero trabajar mi distrito, que es Almirante Brown. ¿A ser candidato al Almirante Brown? En donde voy a ser candidato al Almirante Brown. ¿Para eso te corrieron del PAMI? Es que, nuevamente, para eso yo opté por salir del PAMI y cambiar y dedicarme a hacer campaña. ¿Pero salió de vos o vino de arriba? Claro, no, es una decisión muy compleja. El PAMI es un lugar donde vos estás, o por lo menos yo estuve 24 horas al día enganchado al celular, atendiendo, o sea, muchas veces tenía que conseguir camas a los pacientes a las 3 de la mañana. Es un lugar muy complejo, uno no tiene ni siquiera tiempo de pensar.
llegó un momento en donde el trabajo que nosotros veníamos haciendo nos exigía realmente El otro día Mauricio lo explicó muy bien lo de Mirta. Es decir, esto conviene hacerlo en etapas, ¿entiende? Uno cumple una etapa, que fue casi 1 año y medio, ahora viene el nuevo director ejecutivo que seguirá con esta otra etapa y se irá saneando progresivamente. Un gran trabajo. ¿Por qué había que sacarte? Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué no te dejaron ahí que sigas haciendo un trabajo en una de las cosas más importantes que tiene Argentina, que es el PAMI? ¿Por qué no te dejaron ahí? Porque hay que hacer una capitalización política inmediata de alguien que hace las cosas bien. Si vos estás haciendo las cosas bien y el PAMI está funcionando como vos decís, y creo que es así, ¿por qué te sacan? ¿Por qué no te dejan ahí que sigas haciéndolo bien? ¿Para qué hay que cambiar? ¿Por qué enseguida, este lo hizo bien, usémoslo para la política? Me parece muy bajo eso. A mí me parece que lo que tenemos que cambiar es la forma en la que se entienden los cargos públicos. Y lo que uno no tiene que hacer es atarse a un cargo público. Pero 1 año y medio no es nada. Creo que Regazzoni recién decía que hay cosas que no se las bancó más, que la presión y... Es muy delicado. Yo les digo, yo estaba en custodia. ¿Custodia por qué? Porque las mafias. ¿Lo amenazaron? Pero las mafias, a mí no me amenazaron directamente nunca. Esto se maneja muchas veces con otros servicios de información. Es un tema muy delicado. Ahora, ¿estás cuánto vamos a vivir con la... Todo lo que se denuncia son mafias. Bueno, también hasta que la justicia funcione. Hasta que la justicia funcione. Mientras la justicia no falle, no manden presos. Que vayan los ladrones presos. Hagamos una cosa, ¿verdad? Que poner las esposas solas y sin quedarse qué. Agarren la valija, apagar las luces. Por favor, por favor. Bueno, pero hay otro dato. Uno piensa, digamos, yo quiero creer en esta Argentina, en este país que amamos todos, pero hay cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. Como todos los funcionarios que vienen acá denuncian mafia. La gobernadora vive en una base militar y ya lo vemos como algo común. Es que nosotros, bueno, eso pone de relieve el problema enorme que tiene nuestro país y probablemente es la causa del retraso que sufrimos en tantas cuestiones del desarrollo, porque el país, convengamos en que la plata que falta en los hospitales, en las calles, en las escuelas, esa plata fue al bolsillo de privados. Y eso fue al bolsillo de privados por accionarios mafiosos. Hace un rato vos en tu mismo programa estabas contando cómo existe por lo menos algunos policías que le cobraban por protección especial a comercios. Con eso hay que terminar. Y la verdad es que es una parte... Igual el tema es que no nos horrorizamos con nada ya, por eso se sabe hace 1000 años, es más viejo. No, yo creo que hay una horrorización. Yo te digo, el otro día cuando caminando la gente lo que te dice es, por lo menos en el Almirante Brown, lo que te dicen es no aflojen, sigan para adelante. Está en campaña ya. Bueno, en el PAMI hay otro dato. Carlos, pero la pregunta es ¿cuándo? Porque yo los vengo escuchando, yo sé que Graciela hizo un gran trabajo, y vimos no hace demasiado a un viejito dando lástima que fue uno de los interventores de Carlos Menem, que fue un ladrón impresionante y terminó preso. Tenemos que evitar ver al señor Alderete, que ahora como está viejito, viste, ay, pobrecito, un chorro infernal preso, con arresto domiciliario. ¿Cuándo se pone un límite para que la justicia actúe, para que ustedes denuncien? Porque usted puede hacer un gran trabajo, Ocaña puede hacer un gran trabajo, pero si conviven con mafias, con chorros, con gente que le saca los medicamentos a los abuelos... Una parte fundamental es la modernización del Estado. Nosotros cuando se asumió lo primero que se hizo, todo el trabajo que está haciendo el gobierno de modernización del Estado, de incorporación de sistemas de transparencia, sistemas de compra electrónica, expediente electrónico, firma digital. Pero el PAMI tiene, 15.000 empleados, tiene una estructura burocrática enorme. Otro dato que sería interesante si usted pudiera aclarar es que a propósito de lo que busca el gobierno en relación al ajuste en PAMI, Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini, podemos ver lo que pasó con, por ejemplo, Melconian del Banco Nación, que lo aplaudían los sindicalistas, él lloraba y el gobierno lo corría. Entonces, lo que también se dice, mire, hay una señal muy clara, Sergio Casinotti es quien lo ha sucedido, y lo primero que hizo, una de las primeras medidas que tomó, fue reducir los sueldos de los cargos gerenciales. Y muchos argumentaban que ese ajuste usted no lo había hecho, y es más, que había nombrado muchos subgerentes y que la estructura burocrática del PAMI había crecido en lugar de crecer. Es absolutamente falso. Nosotros redujimos la cantidad de gerentes. Cuando asumimos, el PAMI tenía 2 PAMIs enteros, porque el anterior interventor, como no podía gobernar la estructura que estaba infiltrada, como sigue estando, por fascinerosos estables, porque es una especie de staff de mafiosos. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la única manera de vencer eso es justamente nombrando gente nueva, que es lo que nosotros hicimos. ¿Pero cómo funciona la mafia dentro del PAMI? La mafia lo que hace es entabla negocios con prestadores, con casas que venden prótesis, con hospitales, y lo que los hace los favorece.
les favorece los circuitos de pagos, les garantiza clientela y después todo eso llega a niveles en los cuales se inventan prestaciones y se asumen sobreprecios. Eso, en lugar de comprar por licitación, se compraba por compra directa. Aparte en el medio está la salud de los abuelos. No, esto tiene un impacto directo en la salud de los abuelos. Pensemos que justamente una persona en sus últimos años de vida está en esa etapa, en la etapa en la cual más necesita el sistema de salud, con lo cual esa es la gravedad que tiene. Ahora, todo esto es parte de un cambio. El gobierno también, no se crean que la corrupción que encontró María Eugenia Vidal en la policía de la provincia de Buenos Aires no cuesta vidas, cuesta vida de personas. Sí, a ver, Mona, por favor. Sí. ¿Te quieres preguntar algo a Carlos? A mí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A mí lo que me interesa, ya te veo como muy instalado en lo de Almirante Brown. Sí. Y quiero saber eso. ¿Qué fue lo mejor que encontraste y qué fue lo peor que encontraste en Almirante Brown? Primero que es lo mejor es la gente. Almirante Brown es siempre lo digo, es una respuesta de político. Y está en bueno, campaña. En campaña. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Si no te gusta el contacto con la gente y no encontrás en el fenómeno, en las personas, la motivación para hacer las cosas, no puedes hacer política. Yo creo que a mí me ocurrió con el PAMI y me ocurrió con Almirante Brown. A mí me fascina sentir que las personas realmente te dan la oportunidad de que vos hagas algo que realmente les cambie la vida. Y eso hace la política. Nosotros cuando estamos en la ciudad recorriendo era arreglar una escuela, arreglar una calle, crear una rampa. Eso te va dando realmente una satisfacción, que es lo que te motiva a estar en política. Si no, cualquier otra motivación, la verdad que es espuria. La gente eso lo siente. Y además que está muy castigada. Almirante Brown, para que te des una idea, está a 30 kilómetros de la capital federal. Llegar es un Perú con riesgo de vida porque tenés que transitar un camino de cintura o una avenida Pavón que hace 30 años que viene. Pero esperen, no se me adelante razones porque todos acá estamos como con algo, ¿viste? Como un... Claro. Sí, que no podemos entender. Faltó lo peor. Quiero saber tu opinión. Hoy sonó el teléfono en casa y dice, soy Horacio Rodríguez Larreta. Digo, llaman mucho. Y era una grabación donde decía que si yo tenía algo que una sugerencia. ¿Por qué hay que usar al Estado para hacer propaganda política personal? No, eso es una política de cercanía que se hace en todas partes del mundo. ¿Pero por qué? No. Es imprescindible porque si no la gente... Te cuento qué ocurre. ¿Por qué porque los bienes del Estado... Porque yo asfalto una calle, o se asfalta una calle, se asfalta esta calle. Y todos los vecinos creen que el Estado no está haciendo nada por ellos porque no se le asfaltó la calle en la puerta de la casa. Ajá. Lo que hay que... Cuando uno... Es una manera de dar información, de decirle, mire, no podemos asfaltar toda la calle. ¿Estás negando que eso es propaganda política? Pero despersonalizado, Carlos. ¿Por qué hay que personalizarlo? Para eso están que los centros... Primero no es de está demostrado que si la gente no se engaña. Cuando la gente le pica el boleto, como se dice en la política, a una persona, no lo vota más. Por más que haga la propaganda del mundo, y creo que el destino final del kirchnerismo lo demuestra claramente. Es decir, la propaganda bien entendida es una manera de promocionar las acciones del Estado. Eso es completamente legítimo y se hace en todas partes. En Uspallata, por ejemplo, la gente que trabaja en Uspallata, una vez por mes, en horario de trabajo, tiene que ir a un call center a hacer llamadas que no tienen que ver con su trabajo específico. Tienen que ver con su trabajo. No tiene que ver con su trabajo específico. Yo conozco a la gente y me cuentan lo que dice. Por favor. Le voy a contar un ejemplo. Si yo quiero saber si está bien o está mal que en el horario de trabajo que yo le pago al tipo con mis impuestos para que él esté haciendo el trabajo de lo que sea que está haciendo. Al contrario, para el vecino es porque es un gran servicio para el vecino. La mayoría de que la el tipo gente deje hacer lo que está haciendo, que lo hace que es un lío conseguir algo a veces. Porque usted lo que está haciendo es anteponer la burocracia a la cercanía. Y yo siempre lo digo con mi gente, con el equipo mío. Si cuando un ciudadano con una necesidad llegó a uno que está en el gobierno y uno no es capaz de darle la solución, entonces esa persona no tiene respuesta. Es que la solución tiene que estar por teléfono. Yo tengo que llamar por teléfono y en vez de un contestador que me vuelve loco, no, que me tiene que haber una cercanía. No es la cercanía de no, el Estado es un que problema. Me llama y no me puede contestar. El Estado es una cuestión de personas. Si nosotros no logramos generar la cultura institucional en el Estado... Si vos escuchás esa grabación y hasta el final yo te doy un premio, te aburrís antes. ¿Qué me estás diciendo? Eso es una cercanía. Mucha gente no, lo siente como una cercanía. ¿Cómo le va? Buenas noches. Como a todos, a mí me queda una sensación de no entender realmente lo que sucedió. No me gusta tampoco que se vaya así. Si fuese fútbol, un técnico campeón de todo, que lo manden a dirigir a los Pecosos de Almagro. Me parece raro, ¿no? Salir de un lugar tan importante como ser titular de PAMI para volver a un distrito, que si bien con todo el respeto, obviamente, es un distrito, pero el cargo es totalmente diferente. Si alguien que es efectivo, alguien que hace bien las cosas, alguien que es honesto,
y con tan solo 1 año y medio de gestión no lo mandan al Almirante Brown o no coordinan mutuamente ir a Almirante Brown. Digo, queremos saber qué fue lo que pasó. Si hubo solicitud, ya le hicimos 20 veces la misma pregunta. No estamos perdiendo la verdad. No estamos perdiendo la verdad. No la va a contestar. Lo vamos a bardear, ¿viste? Voy a responder. Hay fuerte versión de que no quiso acceder. Digo, si no tiene para acceder... Digo, que no quiso acceder a ajuste. Habla bien de ustedes no haber accedido a ajuste o a echar empleados o a recortar programas o medicamentos. ¿Sabes qué, Brancatelli? Primero, para las 750.000 almas que viene Almirante Brown, probablemente, digamos, que alguien decida cambiar su distrito, que tiene, por ejemplo, el hospital con mayor grado de deterioro de todo el conurbano, no es un tema menor. Con lo cual, todas las necesidades en el Estado merecen atención. Al orden y la local. Segunda, a mí, ¿sabes lo que me sorprende más? Que durante 10 años no se haya cambiado a quien bajo su escritorio pasaban 400.000 personas fallecidas por las cuales se pagaban servicios médicos o montañas de pila de sillas de rueda arrumbándose mientras se compraban sillas de rueda nuevas a precios inentendibles o 6.500 personas fallecidas a las cuales se le fabricaban recetas o pagarle los medicamentos a precios muy superiores a los internacionales sin que nadie diga nada o pagar a 2 clínicas fantasmas 25 millones de pesos por año cuando ni siquiera daban servicio. Eso es mucho más grave. Ese cambio, es decir, no nos horroriza que durante 10 años se robaba la plata de 8 o 9 hospitales. Mal, pero para eso llegó usted y si usted quiere volver a la efectividad, ¿por qué no corre también? Para eso lo que llegó es una nueva cultura política. Una cultura política donde número 111 es no aferrarse los funcionarios a los cargos. No sé si leyeron la entrevista que se le hizo en el diario La Nación al ministro Duhovne. Y él dijo muy claro algo que me pareció muy importante. Dice, con el ministro Prat-Gay o conmigo, la política económica sigue siendo la misma, porque la política trasciende a las personas. En el caso del PAMI o cualquier otra... Yo hace 10 años que trabajo para el presidente de la Nación en diferentes cargos y permanentemente, con lo cual he pasado por muchísimos lugares de la administración pública y probablemente pase por otros más. Con lo cual, en lo personal estoy acostumbrado a hacer este tipo de trabajos. Hoy en día es muy importante y... Te pido que por favor lo leas con inteligencia política, ya que, porque estamos hablando del Grupo Esmeralda y demás. Es muy importante que un distrito, que es el tercer distrito más grande del conurbano, que es parte de los distritos que quedaron en manos del kirchnerismo, que está en la tercera sección electoral, tenga una alternativa cierta, real y creíble para la gente. A ver, Carlos, por favor. No, yo comparto lo de mis compañeros, doctor. No aparece firme. La expresión que yo usaría es lo echaron. Lo echaron, insisto un poco, porque no quiso echar gente. Pero es que ya lo hemos hecho. No lo va a decir. Es la única pregunta que no va a contestar. No lo va a decir. No lo va a contestar. Entonces, a ver, doctor. Le metieron 15.000 personas. Sí, frente Pregúntele si lo echaron. Nada que ver con la gestión anterior. No, yo pregunto lo siguiente. En el país vemos que en los distintos lugares hay mafias, esto se repite mucho, y se lucha contra las mafias. A mi modo de ver, la única lucha profunda es con una justicia que sea eficaz, y fiscales que sean eficaces, y organismos de control que también lo sean, y políticas contra la corrupción. Y presos, doctor. Algún presito vendría bien, ¿no? Si tuviésemos buena justicia, habría presos. Claro. Y no sería esta suerte de tiempismo. Ahora, además de eso, va a decir por supuesto que está de acuerdo, yo le pregunto, para Almirante Brown, en este sentido, ¿usted ha pensado en soluciones? ¿Qué es lo que hay hoy y qué mejoraría? Respecto a la pregunta suya anterior, o casualidad, cuando asumimos en el PAMI, hacía 4 años que no se designaba al fiscal de la Unidad Fiscal Especial del PAMI. Se designó a esa persona. Además, hicieron todos los convenios que había que hacer con la Oficina Anticorrupción. Además, se tomaron varias decisiones que tienen que ver con la política de gobierno abierto que lleva el presidente Macri, que es justamente publicitar los actos de gobierno, que usted sabe que es un requisito propio de cualquier acto administrativo. El PAMI no lo hacía. Lo que firmaba el director ejecutivo anterior quedaba en un cajón y nunca se daba a publicidad. Y así sucesivamente. Carlos, ¿me banco un minuto? Sí. No. Sí, igual ya tenemos la respuesta aquí. Pero falta la segunda que yo le hice. Un minuto que no, ahí va la segunda. ¿Saben quién lo echó? Arnaldi. Está Carlos Regazzoni con nosotros en vivo, que hasta que no diga que le echaron a patadas, no lo vamos a dejar ir, porque es muy política, está muy políticamente correcto hoy.
Sí, con fe con esperanza, digo también. Con fe con esperanza. Yo te digo. Yo voy. Ya seguimos. Bueno, ahora sí. ¿Quién se prepara para darle a coro? Pregúntele la pregunta que hicimos todos. Sí. ¿Por qué lo echaron? Como afiliada. ¿Con quién se peleó? Mirá, ¿Con quién te peleaste? del otro lado... No, pero hubo una respuesta en la Casa Rosada. A ver, ¿qué se dijo? Que no armonizaba. ¿Quién será la Casa Rosada? ¿No? Buen nombre. A ver. Que no armonizaba. Pero igual que Prat Guy. No se hacen... Claro, lo mismo que Prat Guy. Grupo, equipo. Igual a mí me llama mucho la atención. Esto corre por cuenta nuestra, Regazzoni. Sí. Me llama mucho la atención que a muchos funcionarios que los corren, ninguno sale a hablar mal. Todos. Todo. Hay que hablar del doctor Carlos Balbín. Yo te quiero decir algo. Obediencia de vida. Doctor Carlos Balbín. Si hay algo que me caracterizo es por no tener obediencia de vida. Y a mí me parece que del otro lado vos tenés una audiencia muy joven y es importante transmitirle esto a la gente. Lo más importante es que nadie te puede echar de lo que vos sos. Y hay que ser fiel a eso. Yo estoy siendo completamente fiel a mi vocación. Nací para esto. Es decir, todo lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo en Almirante Brown, lo que estamos haciendo, lo que hicimos en el PAMI, lo que hice antes en educación, creo en el proyecto del presidente Macri y estoy completamente convencido de que le podemos dar mucho a la sociedad argentina trabajando desde la política. De eso no puede sacar nadie. Esa es una decisión que uno ha tomado y en la cual a uno se va cuando uno renuncia a sí mismo. ¿Y su padre qué le dijo? Papá lo primero que me dijo, siempre digo, cuando empecé con Mauricio ya hace 10 años. El artista, ¿no? El artista plástico, me dijo, hijo, antes que nada, tenete confianza y no te falles a vos mismo. Nunca me olvido de esa frase de mi viejo, que ahora capaz que ahora me estoy viendo por la tele, y siempre se la digo a la gente joven que se me acerca. Antes que nada, tenete confianza y nunca te falles a vos mismo. De eso, olvídate, un cargo, yo tuve tantos cargos y seguramente van a haber otros. Lo importante es no fallarle a la gente, a ese abuelito que nos está viendo, a esa persona que necesita el medicamento oncológico y a la gente de la provincia de Buenos Aires que también está esperando un cambio. Gracias. Bueno. Ahora saquen una hoja y me escriben todo porque se fue. A ver, el chiste del gracias, Carlos. Gracias a la gente de Relojes Polis, buenísimo el Polis de hoy, impecable como siempre la ropa de Liguria. Gracias a la gente de La Dorita que mandó una comida riquísima, un catering espectacular. Gracias por habernos acompañado y lo que ves es lo que hay, así somos, intratables. Mañana todas las voces todas en este programa, el original, el único, Intratables por América. Hasta mañana 20:30. Chau.